Tengan todos buenas tardes, queridos hermanas y hermanos, que en esta preciosa tarde de martes nos acompañen a través de esta transmisión. Es para nosotros como Ministerio Católico Querigma Central un gusto muy grande poderles saludar y sobre todo acompañarles y llegar a la intimidad de sus hogares a través de esta transmisión. Muchas gracias por estar pendientes de esta transmisión, estar en sintonía martes, jueves, sábados en crecimiento y domingos, por supuesto. Es una lástima no poder reunirnos, ¿verdad? Y poder estar juntos y poder vernos y abrazarnos. Pero a pesar de ello, sabemos que el Señor nos une a través de esta transmisión y sobre todo a través de la oración. A través de su Santo Espíritu estamos en comunión, en contacto, estamos unidos en el Señor. Un saludo cordial, un saludo amoroso a todos los hermanos también que nos miran en diferentes lugares del mundo. Un saludo para todos los hermanos de España, que Dios los bendiga, para todos los hermanos en Italia, en Roma, que están pendientes de la transmisión, en Estados Unidos, en Nueva York, en Houston, en California. Un saludo para todos mis hermanos de San Francisco. Gracias también por sus saludos cordiales para cada uno de nosotros. Realmente para nosotros sus saludos son un gran estímulo, son un evento muy especial para nosotros, que también pues estén pendientes, nos saluden y sobre todo las oraciones. Como nosotros oramos por ustedes, pedimos sus oraciones para nosotros, todos las necesitamos en este momento. Saludar a todas las filiales también aquí en nuestro país, a todos los hermanos que están pendientes, desde Metapán hasta el Oriente, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar pendientes. En esta tarde preciosa, es una tarde muy bonita, con un evangelio hermoso que el Señor nos ha permitido reflexionar en esta tarde a través del Evangelio según San Juan. La iglesia en esta tarde nos da este evangelio maravilloso, que es un evangelio querigmático, diríamos, del anuncio de la salvación en Cristo, pero que también es una fortaleza para cada uno de nosotros poder reflexionar esta escritura. Y voy a tomar el evangelio, que es el evangelio de ahora, de San Juan. Vamos a leer en el evangelio según San Juan y vamos a leer en el capítulo 3, versículos del 14 al 15. Hay muchos versículos, pero yo voy a tomar, digamos, el resumen de todo, que quiero enfocarme en el 14 y en el 15, después de una larga conversación que el Señor está haciendo con Nicodemo. Podemos encontrar este último momento donde el Señor pues nos revela, nos enseña esta escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, así como el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, también nos dice a nosotros. Y es que el Señor se está remontando hacia la historia mucho tiempo atrás. Vamos a irnos hasta el Antiguo Testamento, de donde precisamente el Señor está haciendo alusión en el versículo 14. Y es que resulta que ahí en el libro de Números, capítulo 21, el Señor había mandado a Moisés que levantaran una serpiente, que erigieran una serpiente, la pusieran en el mástil más alto y la pusieran en alto. ¿Por qué? Y es que resulta, dice la palabra del Señor, que el pueblo, mientras iba de camino a Canaán, fíjese bien,
venía de ser liberado de la opresión del faraón allá en Egipto. 400 años esclavos en Egipto. El Señor viene y con mano poderosa los salva, los libera, los saca de esa esclavitud y los lleva por el desierto hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Mientras iban a Canaán, cruzando ese desierto, claro, un desierto pues es un lugar hostil, es un lugar difícil, de hecho es el lugar más inhóspito de la tierra, es decir, el desierto es un lugar donde hay mucha sequía, mucho calor, mucha hambre, mucha sed, los recursos son agotados, son escasos, y entonces el pueblo iba caminando hacia Canaán por el desierto. Pero nos cuenta el libro de Números, en el capítulo 21 precisamente, usted lo puede leer después, donde el pueblo se desesperó, dice la palabra. El pueblo se inquietó, se impacientó, mejor dicho. El pueblo se desesperó y entonces no era para menos, pues iba caminando por el desierto, iba cruzando un lugar difícil, iba pasando por un desierto, un momento difícil, ¿verdad? Y esto yo lo puedo remontar también a nuestra situación actual de vida. Todos creo que en general, la humanidad en general, no solo nuestro país, no solo nosotros, todo el mundo está atravesando por un verdadero desierto a través de esta crisis de salud que tenemos por la pandemia que se nos ha venido encima. Y claro, ya son más de 30 días, si no me equivoco, 30, 31, 32 días, para ser un poco más exacto, que estamos confinados en nuestros hogares, estamos encerrados ahí adentro. Y pues claro, eso ha traído para nosotros pues una prueba muy dura, un desierto muy fuerte para todos, ya que nosotros los humanos no hemos sido hechos para estar enclaustrados, para estar encerrados, y eso ha sido muy difícil. Manejar y lidiar con el estrés, con el negativismo de este encierro no ha sido nada fácil para todos. Ha sido un trance y un desierto, digamos, bien difícil, para muchos más todavía, porque no solamente el encierro, sino también hay otras situaciones que lo agravan, quizás enfermedad, quizás escasez en la economía y tantas cosas que pueden estar viniendo a nuestra vida en medio de este confinamiento. Así se sentía precisamente el pueblo de Israel. Dice la Biblia que llegó a un punto de desesperación, como quizás algunos están desesperados como leones enjaulados ahí en su casa, queriendo salir, queriendo regresar al trabajo, queriendo que todo vuelva a la normalidad, pero debemos de tener paciencia. El pueblo se impacientó, es decir, perdió la paciencia. Y eso es muy peligroso. Perder la paciencia nos puede llevar a cometer graves errores, grandes equivocaciones, como el pueblo de Israel precisamente allá en el desierto. Esa desesperación, dice la Biblia, esa impaciencia lo llevó a reclamar, a quejarse, que es un pecado serio, hermanos. La queja es el resultado de la incredulidad, la queja es el resultado, hermanos, de la rebeldía. El pueblo se rebeló contra Dios y comenzó a rebelarse contra Moisés, su líder, y comenzó a quejarse y a decir cómo es posible que Dios nos haya sacado de Egipto para venir a morir en el desierto. Dios se ha olvidado de nosotros, el Señor no está cumpliendo sus promesas, el Señor nos ha abandonado, el Señor nos ha olvidado, nos ha dejado aquí en el desierto a expensas del mal. Y aquí estamos sufriendo, no vemos esperanza, no vemos la tierra prometida, a lo mejor es mentira todo eso, y el pueblo comenzó a renegar. Aquí estamos muriéndonos de hambre, muriéndonos de sed. ¿Que acaso no habían tumbas?, le decía el pueblo a Moisés allá en Egipto, para que el Señor nos haya traído al desierto a morir.
y decían cosas como estas, quejándose todo el mundo. Cuidado, la queja es peligrosa. De hecho, la queja es pecado. La queja es como renegar de la voluntad de Dios. La queja es un acto de rebelión contra Dios. A Dios no le gusta que nosotros adoptemos esa actitud, porque la queja es el resultado no solamente de la rebelión, sino también de la desconfianza precisamente en Dios, de esa incredulidad. En ese estado tan caótico, voy a decirlo, cayó el pueblo de Israel. Y por esa queja Dios lo castigó. Dice la Biblia que el Señor mandó serpientes venenosas para que los picaran. Y de hecho murieron miles de personas. Entre más se quejaban, más los picaban aquellas serpientes. Y por eso el Señor, por la intercesión de Moisés, que Moisés ora a Dios y le pide misericordia, el Señor manda a Moisés a erigir una serpiente grande y ponerla en el mástil más alto, para que todo el que vea la serpiente, para todo aquel que elevara su mirada hacia ese mástil, hacia esa serpiente, quedara sano. Esa fue la salvación que Dios trajo al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo que estaba siendo asediado por las serpientes venenosas, cuando los picaban, miraban a la serpiente que estaba arriba de ese mástil y entonces quedaban curados, dice la palabra de Dios. A eso está haciendo precisamente alusión en este versículo 14 el Señor Jesucristo. Como dice, Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, porque esta es una figura del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como la serpiente fue elevada arriba del mástil, ahora nuestro Señor Jesucristo ha sido elevado arriba, allá en la cruz del Calvario. ¿Para qué, hermanos? Para que todos veamos a Cristo allá en esa cruz. Y todo el que miraba a la serpiente quedaba curado. Como todo el que mira a Cristo clavado en esa cruz, también puede recibir salvación y vida eterna, como nos dice el versículo 15 en este caso, ¿verdad? Por eso, hermanos, no nos impacientemos, no te enojes. El que se enoja pierde. No te desesperes, no te frustres. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles de angustia, de preocupación. También ese impacientar puede ser interpretado o tiene un significado de desequilibrar. No nos desequilibremos, es decir, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no lleguemos a tal extremo de desequilibrarnos, porque entonces caeremos muy abajo, muy a fondo, hermanos, al grado de perder la esperanza, de perder la fe, como el pueblo la perdió y cayó en la intolerancia, cayó en la rebeldía, cayó en la desconfianza a su Dios. Y por eso fue castigado y por lo tanto murieron miles en esa ocasión, porque cayeron precisamente en esa desconfianza, en esa queja. No es fácil lidiar con el negativismo hoy en día. Tenemos que lidiar con ese negativismo en medio de esta pandemia, en medio de tanta información negativa. Además que la tendencia natural de todo ser humano, por nuestra naturaleza caída, voy a decir, es hacia el negativismo, es a pensar mal, es a la confusión, a la duda, al miedo, al temor. Caemos en ese negativismo y es peligroso caer en ese negativismo, porque ese negativismo nos va a llevar a ver todo mal, y eso precisamente es la desesperanza, y eso precisamente es la impaciencia, a no ver nada claro en el horizonte. La desesperanza es no ver esperanza. Y eso nos puede llevar a tremendas consecuencias en nuestra vida. Ese negativismo puede ser tan trágico que hasta
puede ocasionar estrés y puede ocasionar enfermedades y puede ocasionar que nuestro sistema inmunológico, ya lo han dicho los expertos, lo dice la ciencia, lo dicen los médicos, lo dicen los psiquiatras, hermanos, podemos perder, hermanos, en ese negativismo. Ese sistema inmunológico se debilita y puede ocasionar severo daño en nuestra salud. Nos volvemos vulnerables a los virus y a las bacterias. Esto puede ser peligroso, hermano, con un sistema inmunológico, hablando naturalmente, pues, no es una buena forma de enfrentar un virus como el coronavirus, precisamente. Y nos han dicho y nos han recomendado los especialistas que debemos de descansar, que debemos de botar el estrés, que debemos de estar relajados, de alimentarnos bien, dormir bien, para que nuestro sistema inmunológico pueda tener fuerzas y pueda batallar contra cualquier virus, incluyendo al COVID, hablando de manera natural, que es lo que nosotros humanamente podemos hacer. El resto, dejémoselo a Dios. El resto sabemos que Dios pelea nuestra batalla, hablando en términos espirituales, hermanos. Pero lo que tengamos nosotros que hacer, hagámoslo lo mejor posible. Y cerremos la puerta al negativismo y permitamos que la fe, la confianza, ese positivismo en nosotros se mantenga fuerte, se mantenga alto. Elevemos la bandera de la fe, hermanos, y confiemos hoy más que nunca en nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos ha fallado. Y precisamente el relato bíblico que acabamos de leer hace alusión a que tenemos que estar viendo a Jesús. Deja de estar viendo de manera negativa, porque lo que estamos viendo afecta directamente nuestro ser. Claro, si tú estás viendo noticias, si tú estás viendo, porque eso es el negativismo, cosas malas te llevan a creer y a pensar cosas malas precisamente. Eso es el efecto del negativismo en nuestra propia vida, a lo que el Señor nos está diciendo. Estás viendo lo negativo y entonces el negativismo te pone el peor escenario. Ya te miras ahí tú contagiado, y no solamente contagiado, sino ya te miras tú en la camilla, ya te miras tú, hermano, bien enfermo, bien afectado, ya te miras tú en crisis, a lo mejor algunos en son de broma, pero en el fondo lo están creyendo en su corazón, ya se están despidiendo, ya están pensando en la muerte y pensando en tantas cosas y tantas bobadas, que ese negativismo está afectando a nuestro corazón, te pone el peor escenario. Lo que tú ves, hermano, oye, lo que tú ves es muy importante, porque lo que tú estás viendo, querido hermano, afecta directamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. No por gusto dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, que los ojos son la ventana del alma, que los ojos son la luz del ser. Si nuestros ojos están bien, dijo el Señor, nuestro cuerpo va a estar bien. Pero si nuestros ojos están mal, nuestro cuerpo va a estar mal. ¿De qué está hablando el Señor? Sino de la actitud que debemos de tener afuera. Toda duda, todo miedo, todo temor, echémoslo afuera, hermanos. Y pongamos la mirada en Cristo. Esa mirada de fe en nuestro Señor Jesucristo. No por gusto el Señor puso al pueblo a mirar hacia arriba de ese mástil. Ahora el Señor nos pone a nosotros a mirar arriba, no en un mástil, sino en esa cruz, para ver a Cristo, para ver su poder, para ver su salvación. A Cristo debemos de estar viendo, hermanos. Como dicen por ahí, depende del cristal de donde veamos las cosas, de eso depende todo. Si tú lo estás viendo desde un cristal negativo, vas a ver la pandemia, vas a ver este desierto de tu vida, vas a ver esta situación mal, horrible, fea, sin esperanza, con deseo de morir, con deseo de lo peor, hermanos. Pero si estamos viendo desde la perspectiva
si estamos abriendo no los ojos, hermanos, naturales, sino los ojos del alma, y somos capaces de ver a Cristo, y somos capaces de ver de manera positiva, somos capaces de ver con esperanza. Estamos viendo una vida preciosa, una vida bendecida de parte del Señor, aún en esta situación. Cualquiera puede decir, ¿qué de bueno tiene esta situación? Pues tiene muchas cosas, depende del ángulo que estás viendo, hermano. Tiene muchas cosas buenas. No eres tú el que querías unas vacaciones largas. Bueno, has tenido un mes para dormir, para descansar, para leer, para hacer muchas cosas, para reparar, para cortar la grama y hacer tantas cosas que querías hacer. Claro que tienen cosas buenas, hermanos, esta situación, por supuesto. Muchos nos hemos curado quizás de alguna enfermedad porque hemos tenido tiempo para descansar, para reposar. El estrés a muchos quizás los estaba matando, pero ahora que hemos tenido tiempo para descansar, se ha mejorado tu sistema digestivo, se ha mejorado tu sistema respiratorio, se ha mejorado muchas cosas porque has tenido tiempo para relajarte, para tranquilizarte, para descansar, y muchos se han sanado, bendito sea Dios. Claro que este tiempo tiene cosas buenas para meditar la palabra, para escuchar mensajes, para, hermanos, para profundizar en nuestra comunión con el Señor. Claro que tiene cosas buenas. Hemos tenido tiempo para estar con nuestra familia, estar con nuestros hijos, para compartir en la casa. Por supuesto que tiene cosas buenas. Es más, aprovéchalas, porque esto va a pasar. Yo quiero que tú te llenes de fe y de esperanza en esta noche, porque vendrán días mejores. No hay tormenta, no hay enfermedad, dice el dicho, que dure 100 años, hermanos. Ni cuerpo que lo resista. Todo esto va a pasar. Ya estamos cerca de terminar este confinamiento, y primero Dios, esta pandemia va a pasar como ha pasado en otros países. Ya sabemos, allá en China y en Corea están volviendo a la vida normal. Después de unos meses ya todo está volviendo a la normalidad. Ya nosotros también volveremos a la normalidad. Espérate algunos días o algunas semanas o meses quizás, pero tengamos paciencia, no caigamos en la impaciencia como nos está diciendo la palabra de Dios, como cayó el pueblo de Dios. Hay que abrir los ojos espirituales y visualizar que estamos volviendo al trabajo, visualizarnos allá en la asamblea, todos sentados, reunidos. Allá nos vamos a abrazar, nos vamos a dar un buen apretón de manos, allá nos vamos a saludar primero Dios, ¿verdad? Y si no, pues de lejito, pero estaremos juntos, hermanos. Hay que visualizarnos saludables, visualizarnos bien, visualizarnos haciendo nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros objetivos. Claro que sí, el mundo no se va a terminar, la vida no se termina, seguimos adelante. Tengamos, hermanos, cuidado con lo que estamos viendo. Conozco una historia bien interesante. Resulta que a 2 presos los metieron en una misma celda. Resulta que esa celda tenía una pequeña ventanita. Y saben, un preso era alto y un preso era enano. Esa era la diferencia, que uno era enano y el otro era alto. Había una sola ventanita. Estaba la ventana un poco arriba en la celda. Y cuenta la historia que el alto miraba hacia abajo y abajo había una porqueriza. Y lo único que el alto miraba a través de la ventana era puro lodo, fango, cerdos y pura suciedad y todas cosas feas y malas, y decía, qué barbaridad. Mientras que el enano, como no podía ver a través de la ventana porque era más pequeño, miraba hacia arriba, y por medio de la ventana el enano miraba las estrellas. En el día miraba el sol, los pajaritos, las nubes. El enano miraba la luna, las estrellas, y decía, qué lindo Dios estar ahí en el cielo, qué bonito. Al tiempo que salieron los dos, ¿saben lo que hizo el alto? El preso alto.
Dice la historia que ese preso al nomás salir se ahorcó, se mató. ¿Saben por qué? Porque solo estaba viendo la porqueriza, solo veía lodo, solo veía suciedad. Mientras que el enano cuando salió, se casó, puso su empresa, fue feliz, triunfó, fue un victorioso, un triunfador y salió adelante. ¿Saben por qué? Porque estaba viendo las estrellas, a Dios. Depende del ángulo donde estamos viendo. Para terminar, quiero hacerte una pregunta. Quiero terminar con una pregunta. ¿Qué estás viendo tú en este momento? Estamos como el tipo alto viendo pura desgracia, puras malas noticias, pura enfermedad, pura muerte, pura crisis. O como el enano, estamos viendo a Dios, estamos viendo a Jesucristo. Acabamos de pasar la Semana Santa, qué lindo. Acabamos de recordar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos de ver. Tenemos que mirar a Jesús. Tú no puedes estancarte ahí. Tú no puedes estar viendo solo lo negativo, solo lo malo. Ya volverán esos buenos tiempos. Claro que sí, hermanos, por supuesto que sí. Recuerdo la historia de Eliseo. En una ocasión el profeta Eliseo estaba sitiado con el ejército enemigo. Dice la palabra de Dios que el ejército enemigo venía a apresar a Eliseo. Y estaban, hermanos, ese ejército rodeados por miles que venían contra el profeta Eliseo a apresarlo, a matarlo, a llevárselo. Pero sale el criado de Eliseo y mira a todos aquellos enemigos. Resulta que el profeta Eliseo no solo miraba el ejército enemigo, sino que Eliseo tenía la facultad de ver espiritualmente, de ver más allá, de ver con los ojos espirituales. Y Eliseo, además de ver ese ejército negativo, ese ejército en contra de él, también Eliseo podía ver otro ejército, el ejército de Dios. Eliseo tenía la capacidad de ver carros de fuego, ángeles que venían como un ejército más grande, más fuerte y más poderoso a defenderlo. Pero el criado de Eliseo no tenía esa facultad. El criado de Eliseo solo miraba el ejército enemigo y se llenó de miedo y se asustó, porque depende lo que tú estás viendo. Por eso mira a Cristo. Dice la Biblia que el profeta Eliseo oró por su criado y le pidió a Dios que abriera sus ojos para que el criado de Eliseo pudiera ver a esos ángeles, a esos carros de fuego, a ese ejército celestial. Hay un ejército celestial, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro país. Si por eso hay tan pocos infectados, hermanos, además de la gestión que se está haciendo, no decimos que no, pero sobre todo es porque todo un pueblo, toda una nación ha doblado rodillas y está orando y pidiendo al Todopoderoso que nos guarde, que nos cuide, que nos proteja. Mire qué bendición, hermano, dentro de todo. Somos una nación bendecida, nos dicen los demás vecinos. Porque aquí el coronavirus no ha hecho de las suyas, porque la mano del Señor está sobre nosotros. Y yo sé y pido a Dios ahora que el ejército celestial del Señor acampe alrededor de todos los hogares, de todos los que nos están viendo. Que ahí hayan ángeles y arcángeles cuidándonos y guardándonos para que no entren esos virus a nuestra casa, a nuestras vidas. Y podamos contener y podamos salir bien librados y victoriosos de esta pandemia en el nombre de Jesucristo. Mira a Jesús. Ese es el mensaje que quiero dejar en tu corazón. Así como el pueblo de Israel levantaba la mirada y miraba hacia arriba del mástil, nosotros ahora levantemos la mirada y miremos a Jesucristo. Tomemos una cruz y veamos a Jesús en esa cruz. Y vas a ver cómo todos esos miedos y cómo todos esos temores y cómo toda esa angustia se va a ir, hermanos. Cuando tú miras a Jesús, levanta ese crucifijo,
Tenlo por ahí, hermanos. Y cada vez que te sientas angustiado, triste, te sientas impaciente, mira a Jesús. Y vas a sentirte aliviado, vas a sentirte salvado, vas a sentirte fuerte en el Señor. Porque nuestra fortaleza viene de Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca fuerte. De Él nosotros dependemos. Confiemos en Dios. Ánimo, hermano. Depende del cristal de donde veamos las cosas. Dios está con nosotros. Quiero terminar con una oración como el profeta Eliseo. Quiero orar por todos ustedes y por mí, para que el Señor en esta noche ya nos abra los ojos, pero no los ojos humanos, sino los ojos espirituales, para que podamos ver al Señor en este desierto, en esta pandemia, en esta prueba tan difícil que nos ha tocado vivir. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el don de tu palabra, Señor, que nos recuerda las grandes misericordias que tú tienes para nosotros, sobre todo la misericordia de mandarnos a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a salvarnos, que ha venido a liberarnos del poder del pecado, del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. El Señor ha venido a darnos vida, como dice el Evangelio en el versículo 15, y vida eterna, vida abundante, vida nueva. Señor, trae la vida a todo aquel que ahora se siente muerto, que se siente sin deseo de vivir, que se siente desanimado, que se siente desesperanzado, que se siente impaciente con esta prueba, Señor. Dale nueva fuerza, danos nueva fuerza, Señor. Que dejemos de ver al enemigo, Señor. Que debemos de ver lo malo, Señor. Que no seamos tan negativos, que no nos dejemos engañar por esas malas ideas del enemigo que pone en nuestra mente, Señor. Sino más bien en esta noche podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver a Cristo allá arriba, ya no en ese mástil, sino en esa cruz. Que si dio su vida por nosotros, si dio su vida para salvarnos, ¿cómo ahora el Señor nos va a desamparar y nos va a dejar solos? Jamás, nunca. Ahora, más que nunca, el Señor está contigo, el Señor está conmigo. No temas. Con el Señor somos vencedores, saldremos adelante. Confía en Dios. Él manda ángeles, dice el salmista, a que campen alrededor de los que le amamos. Aquí hay ángeles alrededor de nuestras casas, alrededor de tu casa. Ahí hay ángeles. Tú no los miras con los ojos carnales, humanos, pero si tú abres los ojos espirituales vas a ver esos ángeles, hermano, guardando la entrada de tu casa. Vas a ver esos ángeles custodiando alrededor como un cerco de tu casa, de tu colonia, de nuestro país. Ahí está el Señor, hermanos, custodiándonos, guardándonos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Confiemos en Dios. Que el Señor en esta noche te llene de fe, te llene de confianza, de esperanza. Tú que has perdido la esperanza, tú que te has impacientado y has caído en la queja, en renegar, en criticar, en enojarte, en amargarte. A ti que el Espíritu Santo en esta noche te toque, nos toque a todos y nos dé vida, como dice la palabra, vida, vida nueva en el Señor. Señor, te pido en esta noche para terminar que abras nuestros ojos. No los ojos del cuerpo, sino los ojos del alma, Señor. No los ojos carnales, sino los ojos espirituales, para que te veamos a ti, Señor. Para que no solamente veamos la tormenta y las malas noticias y la peste y la enfermedad
y el virus haciendo de las suyas, sino sobre todo te veamos a ti resucitado, majestuoso, poderoso, Señor, asistiéndonos, salvándonos. Que tengamos ojos espirituales para verte en este desierto, en esta situación difícil, Señor. Que podamos ver, Señor, más allá de los ojos humanos. Abre nuestros ojos espirituales, como abriste los ojos del criado que pudo ver, Señor, no solamente el ejército enemigo, pero también aquel criado pudo ver el ejército celestial, aquellos carros de fuego, aquellos ángeles guardando, custodiando, defendiéndolo. También podamos ver esos ángeles, Señor, que podamos verte a ti, Señor, clavado en esa cruz, que diste tu vida en nosotros, Señor, para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, que ese es el mejor lugar donde podemos estar en esta crisis, Señor. Contigo saldremos victoriosos de esta situación, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y que la paz de Cristo entre a todos sus hogares y a sus corazones. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.